Hola, bienvenidos a De Frente al Miedo. Hoy vamos a hablar de cómo se activa la ansiedad en nuestro cuerpo. Lo primero que vamos a analizar es que la ansiedad se activa cuando tenemos ciertos temores grabados en nuestra mente y cuando un hecho externo activa nuestro cerebro, reacciona y detecta que alguna de esas amenazas que guardamos en nuestra mente se puede hacer realidad, es cuando se detona la ansiedad. Es decir, si yo tengo miedos en mi mente, por ejemplo, miedo a un insecto, miedo a cierto animal, miedo a contraer alguna enfermedad, si yo le tengo miedo a que me despidan del trabajo, y si por ejemplo mi jefe me llama y me dice suba ya a la oficina, automáticamente esas palabras detonan la ansiedad en mí, en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque ya tengo un miedo preestablecido en mi mente, guardado con mucha anterioridad, y cualquier cosa que mi cerebro detecte que se pueda hacer realidad, se detona la ansiedad. ¿Sí? Es muy importante conocer esto porque hay cambios en nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, vamos al mismo ejemplo. Si es miedo a que me despidan y si mi jefe me dice que suba ya a la oficina de él, automáticamente esas palabras detonan mi ansiedad. ¿Por qué? Porque ese miedo ya lo tengo guardado en mi mente con mucho tiempo, y cuando mi cerebro detecta que hay alguna amenaza que puede hacer realidad ese miedo, automáticamente activa mi ansiedad. Por ejemplo, otro ejemplo, una llamada a las 3 de la mañana. Hablamos todos los días por teléfono, pero una llamada a esa hora, automáticamente mi cerebro detecta que algo malo está pasando, que algo malo le ha pasado a algún familiar, y automáticamente detona la ansiedad en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque ya con mucho tiempo, con anterioridad, ya grabé ese miedo en mi mente y mi cerebro detectó que hay algo que puede poner en riesgo esto, entonces activa el sistema de ansiedad en mi cuerpo. Entonces la ansiedad se manifiesta en nuestro cuerpo con latidos del corazón, hay palpitaciones, hay mayor conciencia del latido cardíaco, entonces nosotros notamos que el corazón se acelera, notamos las palpitaciones en nuestro cuerpo y automáticamente eso nos genera mucho más miedo, ¿sí? Hay temblores, hay entumecimientos, y aquí quiero hacer un énfasis, y es en lo siguiente: cuando estamos en ansiedad, cuando estamos en un ataque de pánico, ustedes no lo notan porque sucede inconscientemente, pero cuando estamos ansiosos, tenemos mucho miedo, el miedo está desbordado, lo que hace nuestro cuerpo es contraerse, comprimirse. Ustedes no lo notan a nivel consciente, pero su cuerpo está rígido, su cuerpo está preparado para ser atacado. Entonces, después de que se va el miedo, después de que el miedo se extingue por 10 o 15 minutos, empiezan los dolores de espalda, empiezan los dolores en las piernas, empiezan los dolores en los brazos, empiezo a notar cambios que yo mismo los ocasioné por el miedo que me provocó el pensar en X situación. Entonces, recuerden, el pensamiento detona mi ansiedad cuando detecta que está relacionado con un miedo que yo ya he grabado con mucha anterioridad en mi cerebro, ¿sí? Entonces, hay dolores de cabeza, hay insomnio, hay pensamientos obsesivos, es decir, esa cascada de pensamientos repetitivos que se forman porque una vez pasamos por un ataque de pánico, una vez pasamos por un ataque de ansiedad, nuestra mente va a quedar grabada ahí y va a empezar a grabar todo aquello a lo que yo le tuve miedo, y cuando ella detecte que algo está pasando relacionado con el miedo, va a detonar aún más ansiedad. Les pongo un ejemplo personal. Cuando yo tenía ansiedad, cuando sufría de la ansiedad, yo notaba que al pasar por ciertos lugares siempre me detonaba la ansiedad. No sabía por qué, pero siempre al pasar por X calle siempre me detonaba a mí un ataque de pánico. Lo que no sabía era que, y les comparto, la ansiedad tiene muy buena memoria.
tiene muy buena memoria y lo que hace es que cuando ella ve o detecta que usted está pasando por ese lugar donde por primera vez le dio allí un ataque de ansiedad, cada vez que usted pase por esa calle va a volver a recordar ese suceso involuntariamente, así usted no lo recuerde. Por eso muchos de ustedes siempre dicen, ¿por qué siempre que voy a X restaurante, por qué siempre que como tal comida, por qué siempre que me pongo tal camisa, por qué siempre que me llama esta persona, por qué siempre que recuerdo a algo, por qué siempre cuando paso por este centro comercial me da un ataque de ansiedad, porque siempre al pasar por ahí? Pues aquí la respuesta. Cuando usted no lo nota a nivel consciente, pero la ansiedad detecta que usted allí tuvo su primer ataque de pánico y a partir de ahí, cada vez que usted pase por ese lugar, su cerebro, la ansiedad se lo va a recordar y va a empezar a detonar todos estos cambios físicos en nuestro cuerpo. Entonces, eso es como un ejemplo ilustrativo de cómo se activa la ansiedad en nuestro cuerpo, cómo se activa a nivel emocional y los cambios que provoca. Ahora, viene un cambio también que es el cambio de pensamiento. ¿Sí? Nuestros pensamientos tienden a ser confusos después de que esto sucede, entonces mi mente empieza a rumear, ¿sí? A rumear, lo que le llaman es darle vueltas al mismo pensamiento, y si me vuelve a ocurrir otra vez, y si la próxima vez no estoy solo. Entonces yo empiezo a alimentar aún más ese miedo con esos pensamientos catastróficos a los que la mente me invita a pensar y a que haga conciencia. Entonces la invitación es primero identificar cuál es el tipo de pensamiento relacionado con su miedo que hace que active su ansiedad. La ansiedad nunca da porque sí, siempre da porque hay algún miedo que traemos desde mucho antes en nuestra mente y algo, eh, algo como un efecto combustible hace que ese miedo se encienda en nosotros y se desborde y terminemos muchas veces, como nos ocurre a los ansiosos, en una sala de urgencias pidiendo ayuda para que nos diagnostiquen qué podemos tener cuando absolutamente nada tenemos en nuestro cuerpo. Porque todo es imaginario, todo pasa en nuestra mente. No es que ustedes no lo sientan, yo lo sentí. Recuerden que yo duré 4 años en ansiedad y padecí todos este tipo de dolencias, todas las palpitaciones nocturnas, el insomnio, las respiraciones agitadas, los dolores musculares, el insomnio, los mareos, esta sensación de embotellamiento en la cabeza, sentir como si mi cuerpo se estuviera balanceándose de un lado a otro cuando estoy completamente quieto. Todo eso yo ya lo viví porque la tensión que uno genera internamente cada vez que se enfrenta al miedo, hay cambios internamente que provocan todas estas sensaciones, ¿sí? Pero la buena noticia es que son creadas por nuestra mente y no hay absolutamente nada de qué preocuparnos. Entonces, la ansiedad se activa siempre por un pensamiento acompañado de un miedo que hemos ya grabado con anterioridad. Entonces, ojo al estar pendientes, muy pendientes. Para derrotar la ansiedad hay que aprender a conocerla. Ya se los he hablado en un video pasado de que la ansiedad es como un niño maleducado, al cual si no le prestamos atención empieza a patalear, a romper cosas, a llamar la atención, y si nosotros le prestamos atención a ese niño maleducado, pues nos vamos a quedar enganchados con él por mucho tiempo y siempre nos va a vivir amenazando imaginariamente de que nos va a hacer daño. Entonces, para derrotar la ansiedad hay que conocerla muy bien, saber cómo se activa, cómo reacciona, cuáles son los pensamientos que me activan, cuáles son los cambios que me provoca. Es decir, para que usted la próxima vez que sienta la taquicardia, pues ya sabe que fue algún pensamiento el que detonó este cambio. Y si no es un pensamiento automático, pues debe ser algún recuerdo que usted carga desde hace mucho rato y que le detona en ansiedad. Entonces, esto quería compartirles el día de hoy. Hay que
conocer la ansiedad muy bien, conocer cómo actúa, cuáles son sus mecanismos para asustarnos, porque eso es lo que hace, asustarnos. El combustible definitivamente para la ansiedad es el miedo. Y la cura para la ansiedad está en desensibilizarnos del miedo. Entonces, ya hay videos acá colgados en los cuales con muchas técnicas hemos abordado cómo vencer el miedo irracional en nuestra mente, el TOC de pensamiento, la hipocondría, la somatización. Ya hay videos que hablan de ello, entonces si quieren vayan a chequearlos para que los miren y se den cuenta cómo se activa la ansiedad y cómo eliminarla. Hasta la próxima, y cualquier situación que ustedes quieran comentar me lo hacen saber aquí en la caja de comentarios. Hasta una próxima.